Hoy tengo un propósito muy puntual, muy específico y realmente creo que si el Señor obra esto en nuestras vidas, estoy convencido que puede marcar un antes y un después para muchos de nosotros. Ustedes me conocen, saben que no digo eso regularmente, que no es un cliché que suelo usar. Y realmente vengo orando de que el Señor pueda hacer un clic en nuestras cabezas y en nuestros corazones hoy con un tema específico. Un tema específico en el cual a veces no solemos abordar regularmente, es algo en lo cual no estamos pensando todo el tiempo. Y sí quisiera que, si bien hay un peligro en transformar esto en la forma principal o casi única en la cual vemos la vida, y eso no es sano tampoco, pero sí también corremos un peligro muy grande en ignorar esto por completo. Entonces, mi oración es que a través del pasaje de hoy el Señor pueda abrir nuestros ojos a la realidad de nuestra verdadera lucha y nuestra verdadera batalla, que es la batalla espiritual. Y que la batalla que nosotros hoy en día luchamos con Dios y de la mano de Dios es espiritual. Entonces vamos a leer a partir del versículo 10 al 17 y después vamos a ir conversando algunas cosas. Estuve muy tentado de dividir este pasaje en dos prédicas, así que, pero no lo voy a hacer. Así que vamos bueno, por varias cosas vamos a pasar bastante por arriba, pero bueno. Versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tómense del escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Padre, pido que a través de tu palabra, esta última parte de esta armadura, también esté, Señor, hablando a nuestras vidas hoy en día. Hermanos, la palabra de Dios nos habla muy claramente de que Dios es soberano. Veíamos hoy en la clase de la escuela bíblica de que Dios está en control y está por encima de todas las cosas, que Dios es creador de todas las cosas. Lo que hace a Dios Dios es que Él es creador. Hay solamente dos categorías en la esencia de la existencia y de la realidad. Solamente dos categorías. Está el creador y lo creado. Eso es lo que hace que haya un solo Dios y no haya absolutamente más nadie. Tuvimos ahí en una de esas lindas ramas por las cuales a veces nos vamos los jueves en el refugio de hombres, hablando también de este tema de cómo la Biblia nos habla de otros dioses, de otros pueblos vecinos, pero que si bien los llamaban así, siempre aparecen dioses como minúscula, pues son dioses falsos. Son dioses falsos en dos sentidos, hablamos ahí el jueves. Les comparto algunas cosas lindas que hablamos el jueves, ¿no? Y son dioses falsos en dos sentidos. Por un lado, la palabra de Dios nos dice que son inventos humanos. Son creados. En Romanos 1 nos habla de cómo el hombre ha también creado estos dioses y ha hecho ídolos, imágenes de madera, y que no puede, dice la palabra de Dios, que no pueden oír, que no pueden escuchar y por lo tanto no pueden contestar. Al mismo tiempo, eso no se contradice con una realidad que es igualmente cierta, que la palabra de Dios nos dice que Dios, dentro de todo lo creado, también creó un mundo espiritual. Y un mundo espiritual que Él creó en el momento de llevar a cabo la creación, donde está lo que la palabra de Dios llama
las huestes celestiales, o en algunas traducciones se llaman los ejércitos celestiales, o incluso a veces se habla de las cortes de Dios o el consejo divino. Si nosotros empezamos a tomar algunos de estos pasajes para los cuales hoy no tenemos tiempo, pero podemos hacer un estudio en algún momento más detallado, por ahora me van a tener que creer, es que es el resumen de la enseñanza bíblica, vamos deduciendo algunas cosas con pistas que la palabra de Dios nos va dejando en diferentes partes. Primero, existen seres espirituales que nosotros de manera muy genérica, a veces, ¿cuál es el nombre que más usamos para los seres espirituales? Ángeles, ¿no? Bueno, y algunos ya mencionó demonios. De manera muy genérica es eso. La realidad es que esa es una categoría muy limitada y que se ha hecho el nombre principal más que nada por nuestra cultura que por los nombres que la Biblia use. Porque el nombre ángel en realidad, el significado de la palabra ángel significa, ¿alguien se acuerda? Mensajero. Entonces, son estos seres espirituales que Dios envía como un mensajero para hablar. Entonces, hay diferentes tipos de seres espirituales que pueden actuar como ángeles cuando son enviados como mensajeros. Por ejemplo, sabemos que Gabriel fue enviado como mensajero, como ángel, pero también se lo describe a él como un arcángel, eso de arcángel habla de su rango, de su posición, de poder y autoridad dentro de este ámbito, pero también nos habla de otras criaturas espirituales que habitan rodeando el trono de Dios. Algunas simplemente las llama los seres vivientes. Es como, son tan indescriptibles que los llaman los seres vivientes, y cuando lo describe, dice que tenían 4 o 5 cabezas de diferentes seres, y que tenían varias alas. Después en Apocalipsis nos aparece una imagen de otro ser viviente, de los querubines, que los querubines son como esos guardianes de la presencia de Dios. Y es impresionante la descripción, porque dice que, ¿saben qué tiene? ¿Cómo son físicamente los querubines? No son a veces como vemos los dibujitos, ¿no? Un personaje ahí medio rubio, ojo celeste con ángeles. Muchos ojos. Es un cuerpo que tiene una boca porque está cantando las 24 horas del día. Tiene una boca y después todo su cuerpo está recubierto de ojos y alas. Está zarpado, está raro, ¿no? Está raro. Claro, con razón, cuando se apareció un ángel, decían, lo primero que te tenía que decir era no temas, ¿no? Porque si no, te encontrás con una cosa así, decís, está complicado. Esta, entre paréntesis, esta se las doy de gratis, no se las cobro. ¿Por qué estos seres vivientes, que su tarea para lo que existen desde la eternidad y hasta la eternidad es estar al lado de la presencia de Dios y proclamar, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso? ¿Por qué Dios los creó? Que todo su cuerpo son ojos. Porque su propósito y su tarea es contemplar la gloria de Dios y proclamarla. Y esto nos habla de la infinidad y la incomprensibilidad de la hermosura y de la gloria de Dios. Que un ser cuyo propósito es proclamar su gloria necesita estar recubierto de ojos para poder contemplar la hermosura de Dios. Es tremendo. Ahora, podremos seguir hablando de todo esto, pero como vieron, este pasaje no habla nada de eso. Pero también la palabra de Dios nos enseña que dentro de estos seres vivientes también hubo, así como hubo una rebelión humana en contra de Dios en el huerto del Edén, de la cual hemos hablado muchas veces, también hubo una rebelión en el ámbito espiritual, en el ámbito celeste, en el cual Satanás era también un querubín, era también un ángel de alto rango, el cual también sintió envidia, quiso ser como Dios, quiso usurpar el lugar de Dios. Y cuando se dio lugar frente a esa rebelión, fue expulsado también del cielo, junto a también un montón de estos seres espirituales que lo siguieron y son a quien hoy comúnmente se los llama demonios. Y que también, al igual que ángeles, demonios es un nombre del cual también hay muchas categorías de las cuales la palabra de Dios nos habla. Y este texto sí nos habla de esas categorías. Y sabemos, si bien en Génesis 13 este pasaje de la caída no nos lo dice explícitamente, solamente habla de la serpiente, otros pasajes más adelante van mostrando cómo esa serpiente era Satanás, manifestado de esa manera, quien se presentó para engañar a la mujer. Por lo cual deducimos que esa caída espiritual de Satanás y su demonio se dio antes de la caída humana. No sabemos cuánto tiempo antes, pudo haber sido miles de millones de años antes, en la eternidad, o pudo haber sido 5 minutos antes, no lo sabemos. Pero fue antes porque ahí se presentó Satanás para engañar a la mujer. Y a partir de ese entonces, Satanás ha buscado
matar y destruir todo lo bueno que Dios ha creado. ¿Y cómo lo buscaba hacer? También a través de destruir a aquellos a quienes Dios quiso poner como representantes también de su creación y aquellos a quien Dios puso para reflejar su imagen en la tierra. Y tenemos algunas descripciones de Satanás en las cuales nos dice Pedro, en su carta primera de Pedro, dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es una imagen muy fuerte, es una imagen de un león rapaz que anda y que se esconde. Si alguna vez han visto algún documental de la National Geographic, ahí sobre los leones y las presas, que está ahí, se agazapan entre los pastos para no ser vistos, observan la presa y en el momento justo andan merodeando, en el momento justo saltan para atrapar y devorar su presa. Y esa es la forma en la que Satanás está buscando devorar y destruir cada una de nuestras vidas. No solamente él personalmente, sino todos sus secuaces, como podríamos decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que entender esto cuando llegamos a este pasaje y el apóstol Pablo, ya cerrando en una de sus últimas enseñanzas de esta carta a los Efesios, les dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, hallen fuerza, conéctense a la fuente, estén conectados a Dios para estar fuertes y para estar firmes. ¿Para qué? Dice, para estar firmes, también colocándose toda la armadura de Dios, pero los detalles de eso vienen después, para estar firmes contra las insidias, tengo acá mi versión, contra las acechanzas, contra los planes de destrucción de Satanás, del diablo. Y este es el centro. Si le fuera a decir, hay una cosa en la cual nos tenemos que ir hoy de acá con esto, es el versículo 12. Por favor, memoricémonoslo de memoria, hagamos de esto nuestra identidad. Quiero que Dios, cuando dije que mi objetivo hoy es que Dios abra nuestros ojos, es que abra nuestros ojos para entender el versículo 12. Es un versículo que no es complicado en el idioma español lo que dice, pero es complicado de que se vuelva parte de nuestra forma de entender el mundo que nos rodea. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si hay una cosa que te vas a llevar hoy, y es lo que pido del Señor, que sea el clic que cambie toda nuestra forma de ver nuestro mundo a nuestro alrededor, es que en todos los problemas y conflictos que vos tenés, la gente, las personas que te rodean, no son tus enemigos. Vamos a tragar esto, vamos a meditarlo. Esa discusión que tuviste en tu casa antes de salir y que te tentó y hizo que se te pusiera firme en la cabeza el pensamiento de decir, hoy no voy porque arrancó batallada la mañana. Así empecé a cortar de grueso, bueno, en fin. Y que nosotros nos distraemos por esas cosas y nos enojamos muchas veces con quien tenemos al lado. O ayer, muchos ya escucharon, hace 2 días atrás nos llegó por el grupo un accidente en la familia Ávila, un accidente de moto de Leanisbet y Carlos. Anoche, viniendo a buscar a Daniel y a Jairo a la reunión de adolescentes, otro accidente también de Yuñerki y Arelis. En ninguno de los 2 casos ellos tenían la responsabilidad. Y ¿saben qué? Y esto yo no lo conté. El día anterior al accidente de Carlos y Leanisbet, con Gabriel estuvimos allá en la casa y estuvimos escuchándolos y desafiándolos, escuchando un montón de problemas, de cosas que ellos están pasando y viendo cómo esas cosas, problemas con personas, cosas de trabajo y todo lo demás, son cosas que el enemigo está usando para desanimarlos. Y le dijimos, Satanás quiere usar estas cosas para desanimarte, para que no estén firmes. Guarda, menos de 24 horas después, un accidente que nos deja a cualquier padre, a cualquier madre con el corazón en la boca. Menos de 48 horas después, otro accidente que nos tuvo ayer en la seccionada hasta las 5 de la mañana.
y con todo otro montón de complicaciones ahora por venir en los próximos días. Cosas que pasan y que nos podríamos enojar, ¿no? con el que venía, con el que los chocó, con las cosas que no estaban en regla, con que había tomado, con un montón de cosas. Las personas no son nuestros enemigos. Con aquel familiar que te traicionó, aquella persona que te mintió, aquel jefe que te trata mal, aquella persona que te discriminó, aquellas personas que te han hecho cosas que vos humanamente hablando puedes tener. Yo tengo toda la razón de enojarme y de empacarme y de considerar a esta persona como mi enemigo. Y nos vamos a ir a los salmos donde David oraba, por favor, Señor, reventá a mis enemigos y escarachalo como una cucaracha. Y nos agarramos de esos versículos y decimos, sí, me los aprendí de memoria y los voy a orar todo el día. Las personas no son nuestros enemigos. Si logramos tragar eso, y eso se vuelve parte ahora de la forma en la cual mis reacciones ante situaciones de la vida empiezan a ser diferentes, porque ante cualquier problema interpersonal, accidente, enfermedad, situación, yo veo, esto no estoy hablando de otro extremo que no es sano de echarle la culpa al diablo de todo, porque es una forma también de sacarme responsabilidad, pero estoy hablando de entender de que todo está conectado. Y Satanás, que es nuestro enemigo, va a querer usar cualquier situación que nos rodee para devorarnos y para destruirnos. Y hoy, hablando de la soberanía de Dios en la escuela bíblica, todos los domingos a las 9 de la mañana, pero hoy éramos un montón, éramos más de la mitad, ya estábamos acá. Excelente. Saludos. Hoy hablábamos de cómo Dios, que es soberano sobre todas las cosas, incluso es soberano, no solamente estando en control, no solamente permitiendo, sino orquestando, utilizando, usando todas las situaciones. Y la prueba de esto la tenemos en Romanos 8, 28, donde dice que Dios usa todas las cosas. Y lo dice principalmente en el contexto de que pensemos en las cosas malas, por el bien y para el bien de aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Entonces, frente a un montón de situaciones en la vida, ¿saben cuál es lo difícil de esto? Yo creo que Dios hace cosas, yo creo que Satanás hace cosas que Dios le permite que haga. Tenemos todo el libro de Job como un ejemplo de eso. Yo creo que hay cosas que son consecuencias de nuestro propio pecado y no hay que echarle ni la culpa a Satanás ni a Dios. Cosas que nosotros nos pisamos el palito. Ahora, nosotros podemos... ganamos algo nosotros en ponernos a diferenciar y a separar en columnas y ver que no, las cosas pasan. Lo que ganamos es si nos hacemos responsables y las cosas son nuestra culpa y consecuencia de nuestro pecado. Ahí sí, tenemos que decir, esto es culpa mía, vamos arriba, aprende, no peques más, alejate del pecado, chao. Pero en el resto, no perdamos tiempo diciendo, che, esto fue Satanás, fue Dios, Satanás lo hizo solo y se le escapó la cadena, Dios se lo permitió, Dios le dijo a Satanás que fue el cosa. ¿Qué onda? Dios mandó un ángel. No importa. Ahí estamos perdiendo el tiempo. Lo que sí sabemos es que en cualquiera sea la situación, hay una realidad que se sostiene en todo, en enfermedad, en conflictos, en problemas, en discusiones, en despidos, en maltratos, en problemas familiares, en problemas de trabajo, en problemas de absolutamente cualquier, problemas internos, problemas de salud, todo. Cualquier cosa que pase y cualquiera sea la causa, Satanás lo va a querer usar para destruirte. Y Dios lo va a querer usar para tu santificación. Eso no cambia. Satanás lo quiere usar para destruirte. Y Dios quiere usar lo mismo para tu santificación y para que lo conozcas más a Él. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la palabra de Dios? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no importa nosotros no podemos correr la cortina del mundo espiritual y saber qué pasó, quién causó qué cosa, no importa. Nuestra responsabilidad es revístanse con toda la armadura de Dios para que estén firmes. Entonces, si a mí no me cambia nada saber qué porcentaje de esto hizo Satanás, qué lo quiere usar, qué hizo Dios, qué permitió, qué Dios orquestó, no pierdo tiempo con eso. Yo me concentro en cuál es mi responsabilidad, estar firme en el Señor y en la armadura que Él me ha dado. ¿Sabes para qué? Para decirle... Me acordé de no fue un meme, pero alguien clipió cuando yo estaba predicando en Efesios.
en el capítulo 3, que lo vamos a volver a leer hoy, porque es un muy buen pasaje que está relacionado, claramente porque está en el mismo libro. Pero una se me salió la cadena a mí y dije, en tu cara, Satanás, ¿no? Porque ahora vamos a leer por qué. Pero es para que en esas situaciones, digamos, no te voy a dar el gusto, Satanás, de querer devorarme, de querer sacudir mi vida, de querer destruir mi fe en medio de esto. No te voy a dar el gusto de que esta situación sacuda mi fe y yo voy a tomar lo que sea que yo estoy atravesando y me voy a parar firme y me voy a revestir de la armadura de Dios y me voy a aferrar a Dios más que nunca y voy a tomar cualquier oposición que esté experimentando para caer de rodillas y para orar a Dios y para clamar que Él me salve a mí, que Él salve a mi familia, que Él me santifique, que Él me acerque más a Él. Y Satanás no se va a salir con la suya. En el nombre de Jesús. Entonces, dice ahí, para eso, ¿cuál es el primer paso? No solamente estate firme y revestite de la armadura, sino que cuando estés revestido de la armadura, no salgas con la armadura a pelearte con gente. Porque a veces hacemos eso. A veces tomamos la espada del Espíritu que nos dice que es la palabra de Dios y queremos usar la palabra de Dios en contra de gente, de personas. A veces tomamos la oración, que es parte de la armadura de Dios, o parte de lo que tenemos que hacer para unir la armadura de Dios, y salimos a orar en contra de personas, en vez de a favor de personas. A veces tomamos la fe y lo usamos para declarar cosas y reclamarle cosas a Dios, maldiciendo personas. Y si vos querés entender la naturaleza de la lucha espiritual y querés vencer, querés tener victoria, tenés que entender que lo principal en esta lucha es entender que no luchamos contra personas. Por lo tanto, aquellos que Satanás está queriendo utilizar como los que parecen humanamente tus peores enemigos, ¿sabes cuál es tu mejor manera de luchar y tu mejor manera de rebelarte y de romper con todas las insidias o acechanzas del enemigo? Amar a ese supuesto enemigo humano. Darle un abrazo, orar por él, creer lo mejor de él, ponerte en los zapatos del otro, orar para que Dios lo bendiga. Y eso desarma todas las maquinaciones del enemigo. Lo desarma. Lo desarma. Entonces, la naturaleza de la lucha espiritual es que no es contra personas, sino contra quién sí es. Y acá nos da una lista de categorías de estos seres espirituales que nosotros generalizamos como demonios. Pero acá, y por algo nos aclara que no es todo lo mismo, dice, contra principados, potestades, poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y acá también hay muchos, estamos muy tentados de podernos ir a dos extremos. Un extremo es en el que se maneja muchas veces en algunas iglesias muy carismáticas, donde se hace una teología súper larga y extensa de todo esto, y se empiezan a inventar y a ponerle nombres y a un montón de cosas de esto que no aparece en ninguna de la Biblia, ¿no? Y se empieza a construir. Es más, me acuerdo de adolescente haber leído un libro que era supuestamente el testimonio de una ex satanista que se había convertido al Señor y todo lo demás, lo cual yo no dudo de su conversión, de su testimonio. Pero ella había escrito un libro que estaba siendo casi que engrampado a la Biblia en aquel entonces con algunos cristianos que yo conocía. Engrampado me refiero a que se estaba casi tomando como la palabra de Dios. En todo un montón de cosas que ella contaba y explicaba de su vida como satanista, comentaba porque ella era satanista, entonces todo lo que ella experimentó en ese momento y todas las cosas que ella nos cuenta son así. No, perdóname, pero eso es un frutazo. Yo no dudo que haya tenido un montón de experiencias, pero todo un montón de experiencias que haya tenido, o gente que nosotros conozcamos en nuestro contexto, de los que han pasado muchos años en el espiritismo, en la umbanda, en la quimbanda, en todo ese tipo de cosas, no dudo que han experimentado un montón de cosas real causadas por espíritus, pero todos ellos son espíritus que se someten al padre de mentira. Por lo tanto, de nada nos sirve a nosotros, como yo he escuchado también en algunos ámbitos,
De gente que después empiezan a preguntar, ¿y cuál es tu nombre? Y empezamos a catalogar, ¿no? Porque el nombre de este espíritu y que no sé qué, y empezamos a hacer toda una teología de cosas que Satanás nos dijo, cuando Satanás es el padre de mentira y se disfraza como ángel de luz. Entonces no le creamos nada de lo que nos dice, solamente contemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sí nos dice la palabra de Dios? Bueno, sí, hay un montón de pasajes que de vuelta, para no terminar a las 4 de la tarde, quizá algún día tengamos el tiempo de examinar esos diferentes textos, pero sí se nos habla en muchos pasajes del Antiguo Testamento, o casualmente también en Daniel, que fue el libro que estuvimos estudiando hoy, en la escuela bíblica, se nos habla de estos principados, se nos habla de que en el mundo espiritual hay una relación muy estrecha, casi inseparable, entre poderes espirituales y poderes de este mundo. Y esto se manifiesta de dos maneras. Una, lo que yo les dije, los dioses de los otros pueblos, ahí en el tiempo de Israel, y los de hoy en día, tenemos toda la razón para decir que son dioses falsos, que no existen, y que esas imágenes que se hacen a las cuales adoran, quizá lo más visual que tenemos nosotros acá en Uruguay sería el 2 de febrero, la adoración a Imanjá, son estatuas que no oyen, que no ven, que no contestan. Punto y aparte. Eso es 100% verdad. Al mismo tiempo, la palabra de Dios también respalda la idea de que estos seres espirituales que son muy reales se esconden y usan y toman el nombre de alguno de estos seres para seguir engañando, para seguir atrayendo y hasta a veces para provocar cosas sobrenaturales que ayudan al engaño de estas personas para mantenerlas lejos de Dios. Entonces yo no tengo ningún problema en decir que todos estos dioses son 100% falsos y no existen, no son dioses ni son nada, y al mismo tiempo que las personas que siguen el espiritismo o esas otras religiones que tienen experiencias espirituales reales. No me tiembla el pulso para eso. ¿Por qué? Porque es Satanás, el príncipe de este mundo, también lo llama la palabra de Dios, quien ya ha sido vencido por Dios, pero que al mismo tiempo hasta que Cristo vuelva, todavía Dios, por una razón que nosotros no sabemos, para su gloria, por la santificación de su iglesia, el Señor nos lo contará en algún momento, le permite hasta su segunda venida seguir obrando de alguna manera, refrenado, pero seguir obrando. Una ilustración que a mí me encanta de cómo es posible que si Satanás ya fue vencido en la cruz, todavía sigue obrando, es, o casualidad, la imagen de la serpiente. Y como muchos cuentan, ¿no? Y no estoy hablando de una violita esta que aparece por acá, pero he escuchado también la historia de unos misioneros que estaban realmente se habían ido hace muchos años atrás a una tribu en el medio de la selva y que un día llegando a su casa se encontraron en la habitación con no era una anaconda, pero no sé, era otra que no era una anaconda, pero esta súper grande, esta que vos decís, vos te mete miedo, ¿no? Que realmente te puede hacer daño. Sí, una boa, constrictor, no sé, una de esas. Entonces fue a buscar un arma, que era misionero, pero por el lugar donde estaban tenía un arma, por las deudas, y fue y le voló los sesos a esa serpiente, a esa boa. El momento que le voló la cabeza, la serpiente estaba muerta. No tenía oportunidad después de decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Robert. No, nada. La quedó. Ahora, tuvieron que retirarse porque por varios minutos se siguió retorciendo y tiró todo lo que había a su alrededor. No, muchos conocen, no es tan visual como esto, pero muchos conocen que también si digo, ya es una gallina, la soltás y sale corriendo un ratito, un par de pasos más te da, ¿no? Hay una imagen, pero como, en fin, bueno, téngame paciencia. Tengo poco sueño arriba. Entonces, esa me parece una muy buena ilustración de lo que estamos hablando. Satanás ya fue vencido, pero Satanás sigue haciendo daño porque se quiere llevar a todos los que pueda con él. Lo vamos a hablar en otro momento. Una de los malos entendidos sobre qué es el infierno es que muchos creen, por los dibujitos de Tom y Jerry, por las películas, no sé, por lo que sea, es que es el lugar donde domina Satanás y que si sos un seguidor de Satanás te vas al infierno y ahí dices, bueno, el infierno te vamos a estar con Satanás, no sé qué. El infierno fue preparado, es el destino final de Dios para Satanás.
quien inaugura con sufrimiento eterno el infierno es Satanás y sus seguidores y los demonios. Él es el que va a ser el cliente número 1 del infierno. Pero ahí lo van a seguir todos aquellos que hayan rechazado a Dios y que hayan decidido seguir bajo el dominio de Satanás. Pero Satanás no es el gerente ni el encargado del infierno. Es el primer cliente. Pero hasta ese momento lo que él está buscando es llevarse a todos los que pueda con él. Entonces, de vuelta, porque dijimos, ¿qué es lo que sí sabemos con claridad de la palabra de Dios? Está íntegramente relacionado lo que son los ídolos y los dioses falsos de este mundo con poderes espirituales que lo describe acá, que se meten a obrar y a engañar detrás de eso. Y también está íntimamente relacionado los poderes y gobiernos de este mundo con también estos espíritus a los cuales llama principados, que principados habla de eso, habla de que son príncipes de regiones celestes. Y les doy 2 ejemplos de eso, si bien hay muchos otros textos, pero hay 2 ejemplos. Uno está en Daniel, que perdónenme que ahora no vamos a ir ahí por un tema de tiempo, pero está en Daniel cuando él estaba orando y ayunando y todo lo demás, y se acuerdan que ahí viene el arcángel, ayúdenme, ¿Gabriel o Miguel? Miguel creo. Y le dice uno de esos pasajes que a mí me deja, no entiendo nada, porque le dije, me demoré porque la potestad o el principado de Babilonia me hizo batalla como por 2 semanas y me impidió llegar. ¿Lo qué? Eso está en la Biblia, si no lo leyeron. ¿Me está diciendo que uno de los ángeles principales, uno de los arcángeles principales de Dios, fue detenido en su tarea de llegar y alentar a Daniel y fortalecerlo porque estaba luchando por un periodo prolongado de tiempo con otra potestad espiritual de Satanás con un nivel similar de poder? No lo entiendo, pero está ahí. De vuelta, cuando lleguemos al Señor le preguntamos, pero está ahí. Y está diciendo que es una potestad de Babilonia. O sea, de ahí sale que de vuelta, que ahí es donde a veces alguna iglesia más carismática de pentecostales apretan el acelerador y se le va la moto, ¿no? Pero acá quizás ustedes han escuchado en ese tipo de contexto donde se habla de potestades territoriales. Y empiezan a hablar ya del hombre fuerte de las piedras y todas esas cosas que, bueno, no sé. Pero que Daniel te da una pista, que algunos pues se agarran de eso y se arman toda una teología, una pista está ahí. La otra cosa, el segundo texto, es el texto del cual nosotros conocemos el origen de Satanás, que está en, está en Isaías 55, si no me equivoco, lo tengo por acá anotado, pero aguántenme. Perdón, Isaías 14, 12 y 14. Entonces miren, desde el 11, tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo, en tu palacio ha cesado el sonido del arpa, ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Versículo 12, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Perdón, hasta el 14. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces, acá existen 2 cosas. A lo largo de toda la historia de la interpretación de la Iglesia en estos 2000 años, la gran mayoría de los teólogos serios han entendido esto como también se corre la cortina y nos están mostrando qué es lo que pasó con Satanás. Y en realidad, otro de los nombres que a veces lo conocemos, que otro entre paréntesis que esta va de gratis, Lucifer sale de este pasaje, pero Lucifer no existe en la Biblia.
No hay ningún versículo que hable de Lucifer. Entonces, ¿por qué a Satanás también se le dice Lucifer? Lucifer sale de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que una palabra que suena parecida a Lucifer, que significa lucero de la mañana, estrella de la mañana. Y esto viene con otra cosa, en la concepción de los judíos, de los israelitas y de muchos otros pueblos vecinos, pero también de ellos principalmente, ellos también, para ellos era inseparable. Cuando ellos miraban los astros, o sea, las estrellas, ellos no entendían que eran bolas de gas y todo lo demás, ¿no? Como nosotros, que eran como otros soles a cientos de años luz. Pero ellos entendían de que esos también eran poderes celestiales que estaban ahí en los cielos y que también gobernaban sobre las cosas. Entonces el lucero de la mañana, que era esta primera estrella, la más brillante, que aparecía cuando se ponía el sol, que hoy creo que nosotros sabemos que más que una estrella en realidad es un planeta. ¿Cuál es Venus. Es una genia. Sabemos que es Venus, pero ellos en su concepción de entender el mundo, o sea, bueno, esta primera estrella, la que brilla más alto, es uno de los poderes más fuertes en la corte celestial. Y de ahí surge esto de llamar lucero de la mañana a Satanás y a Lucifer. Y esto es algo que de vuelta, no hay nadie que haya argumentado como que esto, o hay muy poca gente que argumente que esto realmente no es así. Pero al mismo tiempo, hemos hablado también al estudiar los profetas que hay muchos de estos pasajes que tienen un doble cumplimiento o una doble interpretación de la cual no tenemos por qué elegir entre una y la otra. Y si nosotros vamos al comienzo del 14, vieron que tiene un titulito que no está en la Biblia, pero nos resume el capítulo. Dice burla, en el mío, ¿no? Dice burla contra el rey de Babilonia. Entonces, acá en realidad al mismo tiempo nos está hablando de un rey terrenal, una persona que vivió, que fue rey de Babilonia y que está hablando que esto también fue su orgullo. Muchos entienden que probablemente se está refiriendo también a Nabucodonosor en su momento donde fue exaltado, donde su orgullo lo hizo pensarse que él era un dios y era más importante que todo, y a consecuencia fue traído hasta lo más bajo, ahí en Daniel 4, que también lo vimos hoy, de mañana, donde vivió en la locura por 7 años entre las bestias. Ahora, ¿tenemos que elegir entre una interpretación y la otra? No, la palabra de Dios nos dice las dos cosas pueden estar sucediendo simultáneamente. Entonces, de vuelta, la palabra de Dios nos enseña que estos poderes, ahora sí volvemos a Efesios 6, esta lucha que es contra poderes invisibles y potestades, simultáneamente nos está hablando del ámbito espiritual, también nos está hablando de cosas que nosotros vemos, de dioses falsos que la gente sigue en este mundo, y al mismo tiempo como también Satanás, como príncipe de este mundo y sus secuaces, Dios les ha permitido, por razones que nosotros desconocemos, todavía tener influencia y poder sobre los gobernantes, los poderes y las estructuras de gobierno y de dominio que actúan sobre este mundo. Entonces no dudemos ni por un segundo que detrás de cada guerra, que detrás de cada conflicto internacional, está Satanás queriendo obrar. Y al mismo tiempo Dios está en control y es soberano. Entonces mi invitación para hoy es que nosotros podamos reconocer que hay una lucha muy fuerte, muy seria, que nos supera, que a nosotros nos supera, te puedo asegurar que a nosotros nos supera, y que es espiritual y que no es contra la gente. Y que aún hasta en los conflictos internacionales, aún por los políticos hoy en día de las elecciones, hermano, no me importa quién gane hoy, amemos y oremos por los gobernantes. No me importa cuál es nuestra inclinación política en base a convicciones o la forma en la que nos criaron o lo que nos enseñaron nuestras familias. Dios es el que está en control de el cual sea candidato que hoy va a salir elegido, y al mismo tiempo cualquiera de los dos partidos, Satanás también va a querer usarlo para traer muerte y destrucción. Y las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y nuestro rol es serle fieles a Dios, ser buenos ciudadanos del reino de los cielos y buenos representantes en este mundo. Y orar por nuestros gobernantes. Y ahí es que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es que nosotros encaramos este tema? Lo hacemos poniéndonos la armadura de la palabra de Dios. Y de vuelta, a esto iba con que para mí esto era más importante, pero no vamos a pasar otro domingo hablando de la armadura de Dios. Vamos a señalar un par de cositas nomás. Y mira justo lo que nos regalaron hace poquito a las maestras cuando fueron a la capacitación en Minas. Nos regalaron la armadura de Dios que está en portugués, pero no pasa nada. La coraza de justicia o justicia. Justicia, ¿no? Después tenemos
Chan, 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 chan. Tenemos el cinturón de la verdad. Muy bien. Verdad. Bueno, pará. Después tenemos el escudo de la fe. De la fe. ¿Verdad que Después tenemos el casco de la salvación. Tremendo. Bueno, en fin. Y tenemos el calzado de la paz, y que además nos dice de la paz de la predicación también del Evangelio, ¿no? Y la espada del Espíritu, que además nos aclara que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a poquito, vamos en el orden. Si no creo que está hecho más para un niño, si no, les prometo me lo ponía, pero qué pena que no me entra. Bueno, en fin. Entonces, miremos el orden y solamente quiero notar una cosa de cada elemento de la armadura. Primero, revístanse de toda la armadura de Dios. El revístanse es un indicativo, es una orden, es algo de lo cual, como dije al principio, somos responsables. Y si no lo hacemos, no nos quejemos que después viene Satanás y nos pasa por arriba. Porque la responsabilidad de estar firmes es nuestra, porque nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecernos en el poder de su fuerza y revestirnos de la armadura de Dios. Y también nos pide como un imperativo que nos revistamos de toda la armadura de Dios. No de algunas partes, no de algunos que nos gusta más el estudio y decir, no, pues yo ando con la palabra de Dios para todos lados, porque mirá que esto, aquello, lo otro. Otro que no, les cuesta más la lectura y dice, no, pero yo soy de la fe, a mí me encanta la fe. No. Toda la armadura de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que menciona es el cinto de la verdad. Ceñida la cintura con la verdad. Hay dos cosas, esta verdad nos habla de dos cosas. Primero, es la verdad con mayúscula de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira. ¿Y cómo nosotros batallamos con la mentira? Con la verdad. Y es importante que nosotros nos aferremos a la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos aferramos a la verdad, primero también, cuando estamos siendo atacados, si nosotros nos aferramos a la verdad, también lo que estamos haciendo es recordar frente a cada mentira que viene de parte de Satanás, nosotros recordamos, no, eso no es cierto. Romanos 8.1 nos dice, ya pues no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Una de las primeras mentiras que Dios no va a querer traer, que Satanás no va a querer traer, es la culpa de un pecado que ya fue perdonado, es hacernos sentir no dignos, es querer alejarnos a través de la mentira. ¿Y dónde vemos un espejo clarito con esto? Cuando Jesús se encontró con Satanás en la tentación. Y cuando Jesús fue tentado, ¿y con qué lo quiso tentar Satanás? Con la mentira. ¿Con qué tentó Satanás a Adán y Eva? Con la mentira. Entonces nosotros respondemos con la verdad y además, ceñido de la verdad, no solamente la verdad de la palabra de Dios, sino que nosotros, si somos hijos de aquel que es verdadero, nosotros también somos hijos de verdad. Nosotros tenemos que andar con la verdad. No nos podemos permitir a nosotros tolerar la mentira en nuestras vidas. No podemos andar mintiendo y ocultando cosas, porque eso Satanás lo va a usar, como en el jiu-jitsu ahí, que usan el ataque de uno para usar la energía que venía para darlo vuelta. No, eso en el judo. Y para darlo vuelta. Lo mismo, si nosotros caminamos en la mentira, Satanás va a usar nuestra mentira, nuestro pecado, para hacernos caer. Segundo, señores, siento con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y esto es similar. Primero nos hace pensar en la justicia de Dios. La Biblia nos dice que a través del sacrificio de Jesús, a través del Evangelio, hay una palabra que fue por la que luchó Martín Lutero en la Reforma, que es la justicia imputada. Esta es una palabra que a veces nosotros escuchamos mucho en términos judiciales, ¿no? Se imputó a tal persona con este crimen. ¿Qué significa? La palabra imputada, otra palabra que igual no la usamos mucho, pero que es más fácil de entender, es se le adjudica, se le da, se le otorga, se le pone. Lo mismo, al que es un hijo de Dios, nosotros no sabemos que somos todos pecadores y que no hay justo ni un uno. Ahora, la justicia de Dios se nos fue imputada, se nos fue dada, se nos fue otorgada, se nos fue colocada. Y es la justicia de Cristo, quien nunca pecó,
que ahora nos recubre como una coraza. Y es su justicia la que nos protege. Y al mismo tiempo, un hijo de Dios que va creciendo y que va siendo santificado va obrando y actuando con justicia. Va obrando el bien, va creciendo en eso. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Esto también nos lleva a otro hermoso texto de Isaías que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Y cuál es la visión, cuál es la imagen que si leemos ese pasaje? El Evangelio, buenas noticias significa, es un término que Jesús comenzó a usar, pero él lo tomó del Antiguo Testamento de Isaías. ¿Cuáles eran las buenas noticias de las cuales nos habla Isaías, que venía este mensajero con pies hermosos? Era de que se había librado una batalla y que el rey había salido victorioso y enviaban un mensajero para que llegara antes que el ejército, pero que llegara corriendo a anunciar la victoria. Y como este mensajero venía también de luchar una batalla y venía corriendo desesperado, quizá venía, en la batalla se habían perdido los caballos, en la batalla él tuvo que llegar corriendo a la ciudad a traer las buenas noticias de la victoria, pero vino a pie y en su desesperación en venir corriendo se le lastimaron los pies y llegó con pies sangrantes y llegó con pies lastimados, con callos. Y esos pies lastimados y sangrantes y esos pies destrozados por el camino de venir eran pies horribles a los ojos humanos, pero hermosos por el mensaje que traían. Y de la misma manera nosotros nos calzamos y andamos y vamos en paz y por la paz y trayendo la paz del mensaje del Evangelio. 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos de Satanás muchas veces vienen a través de sus mentiras a qué es lo que quiere crear en nosotros. Si nosotros tenemos que estar firmes, Él nos quiere desestabilizar. ¿Cómo nos quiere desestabilizar Él? A través de la duda. Un cristiano se desestabiliza y pierde la firmeza a través de la duda. Entonces, para eso, nosotros ponemos nuestro escudo de la fe. Nuestro escudo de la fe. Y Pablo estaba hablando, los escudos de la época de Pablo no eran así, perdón, con los amigos, con los que nos regalaban el escudo, pero no eran así. Él estaba pensando en los escudos del ejército romano. Y los escudos del ejército romano eran escudos que iban de pie a cabeza, porque lo usaban para la formación romana, que iban avanzando de a poco y les cubría todo el cuerpo. Entonces, cuando viene un dardo encendido de Satanás a crear duda con su mentira, a crear duda en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros nos revestimos de la fe de aquel que siempre ha sido fiel y que no nos ha dado ninguna razón para dudarle. Y decimos, Satanás, eso es mentira y eso no me va a hacer dudar. Yo estoy firme en la palabra de Dios y en quien me ha amado. Tomen el casco de la salvación también. El casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque también Satanás viene a atacar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y a través de eso también viene a traer condenación y hacernos dudar de nuestra posición en Cristo. Hacernos dudar de quiénes somos nosotros en Él, de si somos amados, de si Dios está con nosotros y Dios nos acompaña. Y el casco de la salvación nos recuerda, vos estás seguro en Él. Estás seguro, tu salvación fue comprada no por tus obras, no por lo que vos hayas hecho. Fue comprada y estás segura en Él. Por lo tanto, nada te va a dañar. Y por último, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, quizás te lo hayan escuchado muchas veces hablando de este texto, es lo único de toda esta lista de cosas que no es para defendernos, sino es para la ofensiva. Entonces, ¿con qué contrarrestamos? ¿Con qué resistimos? ¿Con qué atacamos nosotros a Satanás y a las huestes de maldad y a los poderes, principados y poderes de este mundo, de las tinieblas? Con la palabra de Dios que se mueve también a través de su Espíritu. Y eso también, Jesús nos fue de ejemplo de eso. ¿Cómo fue que Jesús resistió y venció la tentación? Que lo vemos ahí en Marcos 4. A través le citó la palabra de Dios. Esto es increíble. Si Jesús es Dios, cualquier cosa que Jesús dijo automáticamente es que palabra de Dios. Pero Jesús, pudiendo haberle dicho, arrancá acá, Satanás, no me venga a molestar que yo soy Dios, arrancá para tu casa. Todo lo que Jesús le contestó frente a las 3 tentaciones de Satanás fue... Jesús le citó palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús tenía memorizada la palabra de Dios y la utilizó para contestarle a Satanás cuando él lo tentó. Jesús realmente es Dios, podría haber hecho cualquier cosa
para soportar y para echar a Satanás. Y lo que Él decidió hacer dándonos el ejemplo a nosotros es solamente hablar con la palabra de Dios. ¡Pah! Es tremendo, hermanos. Entonces, ¿vos querés estar firme? ¿Querés estar firme frente a las acechanzas del enemigo? ¿Querés estar firme frente a los ataques, frente a las cosas que nos suceden, los problemas familiares, económicos, de salud? Todas las cosas que ya dijimos, no importa quién lo causa, pero Satanás lo quiere usar para desestabilizarte. Reconoce que la lucha no es contra personas, es una lucha espiritual, que las personas no son nuestros enemigos, pero también aferrate a la palabra de Dios y a estas otras cosas que nos defienden, pero que ¿de dónde las aprendemos? ¿Cómo nos aferramos a esas otras cosas? Con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios con las cuales nos colocamos el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz. Es con la palabra de Dios con la cual nuestra fe es fortalecida. Es con la palabra de Dios con la cual estamos seguros en nuestra salvación. Es con la palabra de Dios con la cual crecemos en la justicia de Dios. Qué diferente es esto, se ve esto, a la guerra y la batalla espiritual que muchos andan queriendo hacer por ahí. Entonces, bien, termino con esto porque el Señor lo traía a mi mente antes de pasar a predicar y me partió al medio. En Segunda de Reyes, capítulo 6, no lo busquen. Escúchame, así termino, porque si no tengo que esperar a que lo busquen, etc. Pero yo lo digo y si lo quieren leer, leanse el capítulo entero, está buenísimo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Estamos con Eliseo, el sucesor de Elías. Estamos frente al ejército sirio que viene a conquistar Samaria. Y todos empiezan a temblar de miedo, porque este ejército los empieza a rodear y este ejército era imposible de vencer. Ellos estaban viendo enemigos de sangre y carne. Y ellos le temían a los enemigos de sangre y carne. Y Eliseo tenía un siervo que lo acompañaba. Y cuando van, porque ya Dios ya había hecho un milagro, etcétera, etcétera, para que no pasara el ejército por un lado y sean emboscados. Dios ya venía haciendo milagros para librar a su pueblo, que no lo merecía. Y entonces lo mandan a buscar a Eliseo. Y cuando lo mandan a buscar a Eliseo los sirios, él va y el siervo va con él. Y cuando ve el ejército, dice, mamita querida, nos pasan por arriba. No vamos a poder hacer nada. Ellos son demasiado grandes y demasiado poderosos. Y mientras el siervo empieza a pensar esto, el rey de Siria empieza a sitiar la ciudad para poder pasarla por arriba y vencerla. Y Eliseo, que estaba muy tranqui-panqui, decía, no, tranqui, que no, en esta no pasa nada. En el versículo 16, Eliseo le dijo a su siervo, no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven siervo y vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y de caballos que rodeaban a Eliseo. Y los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró y dijo, te pido que ciegues a esta gente. Así que él hizo lo que Eliseo había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Y Eliseo le dijo al ejército, vayan por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta, síganme y yo lo llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo lo llevó a Samaria. Entonces mi oración es que el Señor abra hoy nuestros ojos como le doy a este siervo, para ver, no solamente ser consciente de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, es contra huestes de maldad, pero al mismo tiempo que quien está rodeando las huestes de maldad es nuestro Dios, que es soberano. Bueno, y hemos tenido experiencias en este tiempo acá que son increíbles, que yo realmente cuando pasan cosas y me desanimo, el Señor empieza a susurrar en mí y recordarme, yo permito que estas cosas pasen como recordatorios de que vos no estás tratando con personas de sangre y carne. Acá hay una lucha espiritual que se está dando por las almas de esta ciudad. De cosas tan sencillas como, el domingo pasado teníamos bautismo y Priscila se levantó en un dolor increíble, tuvo que ir a la emergencia y tuvimos que improvisar una alabanza
con canción a YouTube, que también Gabriel se empezó a sentir mal. Y de vuelta, yo se salió precioso, pero mi corazón cuando yo pasé a predicar y el de Gabriel y el de muchos otros estaba en cualquier otro lado. Y era Satanás queriendo distraernos de la predicación de la palabra de Dios. Y ha habido muchos momentos, este ya es nuestro lugar, ya estamos acostumbrados, todo, pero ha habido momentos específicos, y sé que para Priscila fue eso hacia el domingo pasado, donde entramos a este lugar y de repente cae sobre nosotros un peso espiritual que no lo podemos explicar, pero que está ahí. Y sucede al cruzar la puerta. Hoy de mañana Priscila y Kike estaban orando y mientras oraban por la opresión, por las luchas espirituales, sin que hubiera una ráfaga de viento, por lo que entiendo, se golpeó la puerta como si alguien hubiera venido y hubiera dado una patada. Abren los ojos y no había nadie afuera. Hace un par de meses atrás terminamos la reunión y Pau me llama y me dice algo raro está pasando afuera. Salgo y esto creo que la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Había una mujer en un trance literal, en un trance espiritual, parada ahí afuera, enfrente, mirando hacia acá, mirando hacia el cartel de la iglesia e invocando espíritus sobre esta iglesia. Y yo me acerqué y empezó a insultarme y empezó a tomar distancia. Yo sabiendo que todo lo que estaba pasando espiritualmente, pero ella no era mi enemigo. Ella es de sangre y carne y no es mi enemigo. Entonces me acerqué, hola, ¿cómo está? La quiero saludar, ¿cómo está? Aléjate de mí, me empezó a decir con una voz toda transformada. No te me acerques, me empezó a decir. No, pero que la quiero saludar, ¿cómo está? No, dice, vos sabés lo que yo estoy haciendo acá, me dijo. Y dije, sí, como sé lo que estás haciendo acá, quiero darte un abrazo y quiero contarte de Jesús. Y insultándome, se fue y se alejó de este lugar. Hay una mujer que conocemos ya su nombre, que cada tanto viene por acá y pide oración, y claramente ella no está bien psicológicamente hablando. Pero una de las muchas veces que ella vino, y acá hay varios hombres de testigo, yo justamente, claro, también se nota que ha pasado por muchas iglesias, y pide que oremos por ella, y ella se pone ahí y hace toda una pantomima, que ya estamos acostumbrados a eso, y yo, como no estoy interesado en ningún show, cada vez que ella viene y me pide oración, yo oro por ella, pero le digo, ¿sabes qué? Ven y sentate. Y trato de orar de la forma más tranquila y pacífica posible porque quiero mostrarle que acá no estamos buscando ningún show ni ninguna cosa. Un día en particular, orando de esa manera tranquilos, Señor Jesús, te pido por esta mujer que viene con este problema. Así estaba hablando, mucho más tranquilo como yo oro acá con ustedes. Cayó al piso y le empezó a venir una especie de ataque de epilepsia y empezó a escupir espuma oscura y su voz se transformó. Al punto que mi hermano Luis me tuvo que ayudar a sostenerla para poder orar por ella, porque iba a empezar a golpearnos a todos. Después de unos 5 o 10 minutos orando, se tranquilizó y la experimentamos por unos otros 5 minutos con una paz como la cual nosotros nunca la habíamos visto. En ese momento la sentamos y le volví a explicar el Evangelio. No le dije, celebremos acá la liberación, salieron los demonios, nada. Le dije, mira, yo no sé qué pasó acá. Como les dije, yo qué sé, yo no me puedo poner a inventar qué pasó, qué no pasó. Le dije, lo que sea que haya pasado, esto no termina si vos no le entregás tu vida a Cristo y vos no decidís comenzar a seguirle y empieza a haber un cambio verdadero. Porque en la Biblia también está registrado que hubo a quienes Dios liberó de opresión espiritual y le dijo que si esa casa no era llena de Dios, no era llena por Dios, Satanás iba a venir 7 veces más fuerte. Entonces, yo por esa experiencia sobrenatural que tuvimos ahí, yo no voy a celebrar una cosa rara espiritual. Y es la primera vez que lo cuento porque este pasaje lo amerita, pero no hacemos un show de eso. Porque la solución siempre está en la verdad del Evangelio. Entonces, cuando nos encontremos con cosas, nos parezcan más sobrenaturales o menos sobrenaturales, ¿saben qué? Todo es sobrenatural. Porque Dios está detrás de todo y Satanás también está queriendo usar todo para destruirnos. Entonces, hermanos, estemos firmes frente a las acechanzas del enemigo y recubrámonos de toda la armadura de Dios. ¿Amén? Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que abras nuestros ojos. Te pido por este clic, te pido por este antes y después en la vida de cada uno de nosotros. Que ahora muchos de nosotros estamos en medio de un montón de luchas familiares, económicas, con familiares lejanos, con gente en el trabajo, un montón de cosas. Te pido, Dios, que abras nuestros ojos, que para que cada vez que tengamos una lucha y tengamos una confrontación y tengamos una pelea con alguien,
abrí nuestros ojos y recordarnos, susurrarnos al oído. Él, ella, no son tu enemigo. Él es una persona de carne y sangre para amar y para compartir el Evangelio. Y que declaremos que no le vamos a dar el gusto a Satanás de dejarnos vencer o desanimar por esos ataques. Sino que por el contrario, nos vamos a afirmar en tu palabra, en tu verdad, y vamos a luchar con la oración, y vamos a luchar con la espada de tu espíritu, que es la palabra de Dios, afirmándonos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Para que seamos una iglesia madura y fuerte, que se para firme frente a las acechanzas del enemigo que buscan destruirnos y buscan frenar el avance de la predicación de tu evangelio en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, levantanos, fortalecernos y afirmarnos mientras nosotros nos levantamos, nos fortalecemos y nos afirmamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.